Bueno, estamos con Alejandro Gelfuso de la organización Giros, de una ONG que hizo mucho ruido en la ciudad a propósito de un conflicto con el uso de las tierras en los márgenes de la ciudad, específicamente en el noroeste de Rosario. Alejandro nos va a contar cómo es la historia esta de Giros investigando y denunciando algunas maniobras que no estarían muy bien respecto de cómo se urbaniza la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, la verdad que han hecho un montón de ruido y seguramente no es un ruido casual, sino que tiene que ver con un trabajo que han hecho de la organización de ustedes muchos años. ¿Cómo nace Giros y con qué objetivo principal? Bueno, Giros nace en el año 2005, en realidad se conforma como se conforma cualquier organización, digamos, un grupo de gente que se agrupa y que comienza o pretende conformar alguna experiencia alternativa de las que ya se veían en términos de las estructuras políticas más tradicionales de los partidos, sindicatos o iglesias, digamos, y se conforma con un grupo independiente de militantes que después pasa a ser una organización y que cae, digamos, en un territorio muy particular de la ciudad, como es el caso de Nuevo Alberdi, que es bien en el norte, en el límite del municipio de Rosario, una zona rural de 250 hectáreas, donde, digamos, había una oportunidad para desarrollar quizá proyectos distintos a los habituales, a los que habitualmente se los pone a la periferia, como ese sector de excluidos. Bueno, que había una oportunidad de mostrar que la periferia podía ser otra cosa, digamos. Así es el nacimiento y en ese contexto es que nace Giros. La periferia de Rosario, sobre todo el noroeste, está teniendo mucha fuerza y está siendo un bocado apetecido por desarrolladores, constructores. ¿Qué es lo que pasó específicamente en esa zona que ustedes están denunciando? Bueno, en principio en toda la zona norte y noroeste es la zona de expansión residencial de la ciudad, digamos, a diferencia con el sur, que es de uso logístico industrial. Por ende, digamos, esa zona de expansión residencial fue un lugar en el que, digamos, decayeron luego de una coyuntura internacional favorable con la cuestión del aumento del precio de la soja y demás, digamos, dinero que comenzó a ser invertido en las ciudades en la cuestión inmobiliaria, en el negocio inmobiliario, y se empezó a dar un proceso de apropiación de tierras, todas tierras inundables que están a la vera de la cuenca del arroyo Ludueña, y todas esas tierras se compraron a muy bajo precio y se convirtieron en latifundios, es decir, en terrenos vacíos, dejados de estar para que en algún momento el Estado viniera, digamos, a hacer obras que las transformaran en tierras urbanizadas. Bueno, y el Estado hizo obras, o empezó a hacer obras. De hecho, después del 2007, en las inundaciones de 2007, el Estado comienza a hacer la canalización, por ejemplo, del canal Ibarlucea, es decir, la apertura y el ensanchamiento de ese canal, que lo que hace es transformar o al menos cambia la mancha de inundabilidad de esas tierras, y ese cambio no es solamente un cambio administrativo, sino que es un cambio económico muy grande. El precio de las tierras aumenta mucho. Claro, esas tierras de bajo valor inundables no son más inundables en gran medida y ya no tienen bajo valor. Claro, y que son tierras que están habitadas por mucha gente en los últimos 30, 40, 50 años. Gente que ha llegado por producto de migraciones internas de distintas provincias, como también de la movilidad interna de la ciudad, y que llegan ahí para vivir y trabajar en ese territorio. Es decir, en Nuevo Alberdi hay gente que labura en hornos, digamos, que tiene distintos trabajos. Estamos hablando de gente que ocupa algún sector de esa tierra sin tener título de propiedad sobre esa tierra. Y bueno, entonces, ¿qué ha pasado con el desembarco de empresas desarrolladoras ahí? Bueno, con lo que nosotros nos encontramos en aquel momento fue con la cara, si se quiere, más tremenda de la especulación inmobiliaria, que es el desalojo silencioso. Es decir, para que esas tierras queden, digamos, propensas a una urbanización privada, lo que hay que hacer es, entre comillas, limpiar el terreno. Es decir, lograr que toda esa gente que está viviendo ahí, que se ha asentado porque se ha ido, digamos, o se ha alejado del centro de la ciudad, se asentó en esos lugares y ahora tiene que dejarlos. En ese momento los desalojos eran extrajudiciales, es decir, desalojos sin sentencia judicial. Se iba y se desalojaba directamente una familia por plata, o en el caso de que no se aceptara una suma de dinero pequeña, se comenzaba, digamos, a apretar a distintas familias, a empezar a presionarlas para que se fueran de ese lugar. Nosotros nos encontramos con esa cara ya, si se quiere, que es la última cara de todo ese proceso de apropiación de tierra, de especulación, y cuando ya estos privados veían que el uso de suelo iba a cambiar o que podía cambiar, comienzan a desalojar. Ahí es cuando empieza ese conflicto y ahí es cuando Giros comienza a investigar cómo era esa cadena, digamos, que no era solamente el desalojo, sino cómo era esa cadena de apropiación y de especulación inmobiliaria, dándonos cuenta que ese mismo grupo económico que tenía las tierras de Nuevo Alberdi tenía un 9% de la ciudad de Rosario en sus manos, es decir, un proceso de apropiación muy grande de tierras. Un grupo importante. Ahora, alguien podría decir, bueno, un grupo económico que quiere trabajar para la prosperidad de la ciudad, compra una cantidad de hectáreas en los márgenes de la ciudad
y va a invertir muchos millones para desarrollar, digamos, ¿cuál sería el problema de esto? Y si hay gente que la está ocupando, pero que en verdad no es titular, ¿cómo se soluciona este problema? Nosotros creemos que ahí hay una cuestión fundamental que es revisar en principio cómo se ha dado esa urbanización que sin apoyo del Estado no se da. Y lo que se ha dado ahí es lo que nosotros llamamos el convenio público-privado, es decir, se hace que el privado promueva inversiones en una zona y que deja determinadas obras para una comunidad. En principio que hay una experiencia muy, digamos, particular como es la del Parque Habitacional Ludueño, Los Pasos del Jockey, en un country reconocido en la ciudad, en el noroeste, que tuvo esa metodología y que no dio, digamos, los resultados que en principio se había prometido. Después nosotros lo que cuestionamos en ese momento es que está bien que uno promueva inversiones privadas y que el privado pueda llegar a desarrollar determinadas, digamos, inversiones que pueden servirle a la ciudad porque un municipio tiene una escala muy menor y muchas veces el presupuesto no alcanza y nosotros somos conscientes de eso. Lo que sí nosotros decimos ahí es que cuando el convenio público-privado se convierte en la única herramienta de urbanización, es decir, en la única forma de urbanizar una ciudad, a la larga el Estado termina dependiendo de esas inversiones privadas que siempre son un negocio, es decir, que tiene intereses coyunturales. Hoy puede ser Nuevo Alberdi, mañana puede ser cualquier otra zona. Y nosotros ahí decimos, bueno, el Estado tiene que hacer jugar lo público o tiene que revalorizar ese proceso de plusvalía urbana que el privado se queda, digamos, a partir de las obras, se compran tierras muy bajas y después el privado se queda con esa diferencia de la ganancia de un impuesto que lo paga toda la sociedad, porque para que se haga una obra de canalización, el impuesto es de toda la sociedad. La cuestión sería, el Estado pone obras de infraestructura en lugares donde no las había, cuando en realidad hay un proyecto privado a desarrollarse ahí, con lo cual le está otorgando muchas ventajas a ese privado, que a su vez pone también, pero recibe. Claro, pero la cuestión sería que hay un desequilibrio en esto de cuánto se pone y cuánto se recibe. Claro, y además de todo eso, digamos, después hay en el medio muchos procesos de violación de determinadas ordenanzas, porque el tiempo del privado nunca es el tiempo del Estado. Digamos, el privado tiene que ir desarrollándose porque depende de sus propios inversores también, de la gente que va comprando. Entonces, en el caso de Nuevo Alberdi, este grupo privado vendió lotes ilegales, hizo apertura de calles ilegales, levantó cabinas de tendido de gas ilegales con una empresa en la que participaba una funcionaria pública del Rosario Hábitat, que esa fue una denuncia que nosotros hicimos la semana pasada cuando explotó todo lo que fue otra vez el escándalo por Nuevo Alberdi. Lo que nosotros dijimos ahí es, bueno, en este esquema no se puede seguir pensando ya en un inversor privado que vino de buena fe a invertir dinero, sino que lo que se está hablando acá también es de una connivencia de intereses y esos privados saben que va a haber un cambio de uso de suelo. Ustedes están planteando que entonces habría personas que son jugadores que juegan en los dos equipos, digamos, que están del lado de los privados y que también están adentro del Estado para favorecer que se aceiten o se acelere el negocio del privado. Sí, particularmente dos, digamos, que fueron las últimas denuncias que nosotros hicimos, que uno es Jorge Doncel, que es ex dueño de Aldea Sociedad Anónima, la empresa que ha construido la gran mayoría de los countries en Rosario, que en su momento fue contratado por la municipalidad para asesorar en proyectos urbanísticos, es decir, quien está contratado por el Estado, por una cuestión ética, defiende el interés público por sobre todas las cosas. Ahora, cuando uno forma parte del privado que invierte y también forma parte del Estado controlando esa misma obra en la que uno está invirtiendo, hay una incompatibilidad, digamos, de funciones que se va a dar siempre y ahí es donde nosotros marcamos que ese convenio público-privado tiene límites, que se puede desarrollar en determinadas experiencias. Cuando se trata de grandes urbanizaciones, cuando se trata de los pocos pedazos de tierra que quedan en una ciudad, sobre todo en una generación que va a ser quizá esta la primera generación, nosotros incluso como jóvenes lo decimos, que no va a poder acceder a una vivienda como tuvieron otras generaciones ese acceso a la vivienda, que hay que empezar a cuidar esas tierras libres que quedan en la ciudad y en este caso hay 250 hectáreas que se pueden utilizar para otra cosa, digamos. ¿Qué haríamos con esas 250 hectáreas con un concepto en donde lo público prime de un modo distinto sobre lo privado? En principio, nosotros lo que fomentamos ahí es que el Estado pueda hacer una compra de tierras públicas, es decir, que valorice esas tierras del Estado y que se pueda, digamos, desarrollar un convenio público-público. Es decir, que se pueda desarrollar un convenio en vez de entre el Estado y un privado, entre el Estado y determinadas formas organizativas de esos mismos vecinos de esa comunidad que se ha organizado en principio productivamente. En Nuevo Alberdi hay tambos, hay hornos de ladrillo, hay huertas, hay cría de animales, hay mucha producción que sustenta económicamente no solamente ese territorio, sino a otros, y también, digamos, hay lugar para hacer experiencias de vivienda social mixta, es decir, con mixtura de sectores. Nosotros ahí compartimos hasta lo que dicen desde el Ejecutivo Municipal de no vamos a convertir a esa periferia en un gueto para pobres. Nosotros tampoco queremos que esa zona sea un gueto para pobres. Lo que queremos es que haya una mixtura de sectores y que se pueda desarrollar mediante un proyecto ícono, digamos, donde el Estado pueda mostrar que se puede desarrollar otro tipo de experiencia de urbanización que no sean las privadas, digamos, para sectores quizá que tienen más posibilidades de acceder a esa tierra. Ni gueto para pobre ni gueto para rico, claro, digamos. Claro, sería sí. Un poco esto. Pero nosotros también creemos que las condiciones económicas actuales, con determinadas cuestiones que tienen que ver con la soja, con el mercado internacional, con el boom inmobiliario,
terminó, digamos, por direccionar demasiado, digamos, la visión de los municipios a un privado y a recostarse sobre un privado para invertir en la ciudad. Y ahí es donde nosotros decimos que eso también, tanto ideológicamente como prácticamente, digamos, termina teniendo un resultado negativo. Se termina urbanizando la ciudad en base a un interés privado, digamos. Bueno, te agradezco con mucho. Muchas gracias a vos. Por estar,